La capacidad de diseñar algo en una pantalla de computadora y luego fabricarlo en solo unas horas se ha vuelto extremadamente fácil gracias a la impresión 3D. Me ha permitido hacer proyectos, desde bicicletas eléctricas hasta motores de aire comprimido. En los últimos 2 años he trabajado en una nueva herramienta para mi taller, una fresadora CNC casera. La impresión 3D llamada manufactura aditiva crea piezas añadiendo material. Esto se logra solidificando una resina líquida, como la Formlabs Form 4L, que crea piezas muy precisas y grandes. También se puede hacer fundiendo filamento plástico por una boquilla, como en la Prusa Core One. Y ambas máquinas requieren un marco rígido para asegurar la precisión de las piezas impresas. Una máquina CNC de fresado debe hacer lo mismo, y además mover una broca de corte de alta velocidad por bloques de metal. Para lograr esta rigidez, el marco se construye con grandes extrusiones de aluminio, que se atornillan fácilmente y tienen cierto grado de ajuste para alinear todo después. Sin embargo, cuando golpeo el marco con un martillo, suena como campana, así que si lo vuelven a golpear con martillo, decidí desmontar el marco y llenarlo con arena y resina epóxica, a lo que a menudo se le llama granito epóxico, que espero ayude a amortiguar algunas vibraciones. Si esto afectará la calidad de corte es algo que nunca sabré, pero definitivamente hizo que todo fuera mucho más pesado. Es mucho más pesado. Este marco crea los puntos de montaje para los 3 ejes. Es esencial que cada eje solo se desplace en su dirección, tarea de estos grandes rieles lineales. Y para mover cada eje, se utilizan estos grandes husillos de bolas para transferir el movimiento rotacional de un motor eléctrico en movimiento lineal. Aunque el motor real que se eligió es un motor paso a paso NEMA 34, que tiene mucho más control en comparación con un taladro de mano. Y cada eje tendrá su propio motor para mover la broca de corte en las 3 dimensiones. El cuarto motor de esta máquina es el husillo, diseñado para girar brocas de corte hasta 24.000 revoluciones por minuto con una potencia de 22 kilovatios. Los cables de estos motores pueden ir ordenados en una cadena portacables trasera del pórtico. Este diseño de máquina CNC es de pórtico fijo, lo que significa que requiere una mesa de trabajo que se desplace hacia adelante y atrás en el eje Y. Esto es muy similar hacia algunas impresoras 3D como la Prusa Mark IV, aunque mi elección de diseño no fue inspirada directamente por esta. Muchas fresadoras CNC grandes usan diseño de pórtico móvil, ideal para cortar láminas grandes, pero puede faltar rigidez porque el pórtico debe moverse. Mientras que una máquina fresadora más precisa, que a menudo se usa para metales, tendrá un volumen de corte mucho más pequeño. Esa se mueve en X y Y, mientras el husillo, fijo en un pilar, solo sube y baja. Así que mi máquina está a medio camino entre las dos. El eje X se extiende a lo largo de un gran pórtico rígido fijo a la base del marco y también sostiene el eje Z. Esto permite que la plataforma de construcción sea relativamente grande, ya que puede pasar por debajo del pórtico. Esto, con suerte, debería ser capaz de cortar piezas pequeñas y precisas para mis proyectos, y también poder cortar láminas de hasta 500 milímetros, tanto en X como en Y. Pero para controlar todos estos ejes, necesitamos una tarjeta de control y he decidido usar la Duet 36HC. Fue recomendada por un compañero youtuber y constructor de CNC Iván Miranda. Esta tarjeta destaca por sus controladores de motor de alta corriente que permiten conectar los motores directamente. Y un puerto Ethernet para conectar al Internet. Puede controlarse desde cualquier dispositivo con navegador de Internet. Perfecto. Tras instalar la electrónica, construí un marco con más extrusiones para sostener láminas de aluminio y formar la carcasa, ya que no quiero que mi taller se llene de virutas de metal. Y con la adición de unas luces LED, la máquina empieza a verse bastante profesional. Luego agregué una puerta de policarbonato transparente al frente y un soporte lateral para un monitor táctil económico que se usará para operar la máquina. Y finalmente conecté el husillo. Si construyes una máquina CNC, no dejes una tuerca de pinza suelta en el husillo, especialmente si gira en la dirección equivocada. En mi segundo canal está documentada la construcción completa de esta máquina y la prueba inicial. Cortes que incluyeron convertir la enorme plataforma de aluminio en una placa de sujeción al perforar y roscar 178 orificios. Facilita sujetar piezas y colocar un tornillo de banco para fresado.
Toda esta máquina me costó 3.955 libras, o poco más de $5.000, y tomó mucho más tiempo construirla de lo que esperaba al principio. Y este costo incluye todo, desde los componentes esenciales como el marco y los rieles lineales, hasta los componentes adicionales como la pantalla táctil, el monitor y la rueda manual de avance. Eso me permite mover cada eje en incrementos tan pequeños como 0.01 de 1 milímetro. Si llevas tiempo suscrito a mi canal, seguro sabes que ya tengo un router CNC, que compré hace unos 7 años con un presupuesto muy bajo, y de alguien que seguro le tenía miedo al fijador de roscas. No es la máquina más precisa ni confiable, pero me permitió fabricar varias placas de aluminio que usé para esta nueva máquina. 2 años y medio después de comenzar a diseñar esta máquina, por fin está lista. Hagamos un motor. Este bloque de aluminio es más grande que la pieza que necesitamos y hay que programar la máquina. Con un conjunto de instrucciones conocido como G-Code. El G-Code es esencialmente solo una lista de coordenadas a las que la máquina necesita moverse. Podrías decir, muévete a Cactus 5, que son 5 milímetros adelante, luego a X10, o sea, 10 milímetros a la derecha, después Y0 y X0. Y ahora la máquina ha cortado un rectángulo. Pero hay un detalle, porque estas instrucciones son relativas al punto cero, que a menudo se conoce como el desplazamiento de trabajo. Para cortar este rectángulo, el desplazamiento de trabajo no es tan importante. Probablemente sea mejor moverlo a la esquina inferior izquierda, solo para no desperdiciar toda la hoja de material. Si queremos cortar algo más grande y cercano al tamaño de la hoja, es importante que la posición esté bien configurada. Para hacer esto, podemos mover manualmente la herramienta de corte, hasta que apenas toque el bloque de material. Luego de considerar el radio de la herramienta, el punto de desplazamiento puede ponerse en 0 en ese eje, aunque hacerlo con precisión en los 3 ejes puede tomar varios minutos. Otra opción es usar una sonda de contacto. Existen sondas de contacto comerciales como esta, que se montan en el husillo y se conectan a un pin de entrada en la tarjeta de control. Pero no me gusta tener que quitar la broca cada vez que necesito sondear una pieza, así que hice algunos prototipos y creé mi propio diseño. Esta sección es el soporte de montaje para la sonda y necesita 2 caras inclinadas a 45 grados, donde la sonda se apoyará para asegurar que siempre quede en la misma posición. Este soporte se fija a la máquina usando separadores impresos en 3D para aislarlo eléctricamente del armazón. Luego, la propia sonda es simplemente otro bloque de aluminio con la pequeña aguja de sonda que tomé de la sonda comercial, y esto se fija al soporte con un pequeño imán. Para que la sonda se comunique con la tarjeta de control, fijé un cable al soporte y lo conecté a un pin de señal. Después conecté un cable de tierra a la base de impresión. Si hay suerte, al tocar una pieza la sonda completará el circuito y la tarjeta guardará la posición. Luego puedo medir y programar la distancia entre la sonda y el husillo, y así guardará exactamente dónde estará el desplazamiento de trabajo. También preprogramé algunas secuencias de sondeo diferentes, como poder sondear los 4 lados de una pieza para encontrar su centro. Funciona muy bien, pero al ser simple, el sondeo de materiales no conductivos puede causar problemas. Así que finalmente hagamos una caja del cigüeñal. Aún me falta aprender de mecanizado, así que los parámetros hacen que la máquina suene brusca a veces, pero en general estoy satisfecho con la calidad de las piezas que produce. La parte superior de esta pieza será la trasera de la caja del cigüeñal, por lo que debe perforarse para el cigüeñal y los cojinetes. Perforé algunos agujeros en la parte trasera para probar el motor después. Se puede enroscar usando una broca de roscar, herramienta con dientes angulados para crear roscas perfectas. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo comparado con roscar a mano los agujeros. Este lado del maquinado puede terminarse con una herramienta de chaflán para añadir un ángulo de 45 grados en las esquinas. Tras terminar, se voltea la pieza para maquinar la parte superior del cárter y se repite la medición, ya que la ubicación de las piezas ha cambiado ahora. Es importante configurar bien el desplazamiento de trabajo, ya que este agujero será donde irá el cilindro. Para montar el cilindro usaré un agujero roscado, específicamente un M16 por 1 milímetro que se corta fácilmente con la fresa roscadora. Y la razón de esta rosca se aclarará más adelante. Así que, después de otro corte rápido de chaflán para desbarbar los bordes, el cárter se puede voltear una última vez para mecanizar el lado frontal, que necesitaba sondeo, refrentado y quitar mucho material para darle una bonita forma cilíndrica. También perforar el centro, por donde pasará el eje de salida.
La primera parte del motor ya está lista, y tomó cerca de 1 hora de mecanizado. Y mientras la fabricaba, también imprimí en 3D la misma pieza usando resina en la Formlabs Form 4, con un tiempo de impresión y acabado de aproximadamente 2 horas. También imprimí una versión en la Prusa Core con plástico PLA, lo que tomó solo 22 minutos. Sin embargo, esta comparación no es justa, pues la preparación de la pieza de aluminio tomó unas 2 o 3 horas. Esto es porque, a diferencia de las impresoras 3D, solo importo el modelo, cambio algunos parámetros y doy imprimir. El CNC necesita que cada corte esté preprogramado, desde la profundidad del corte, la velocidad a la que la herramienta debe moverse, o incluso qué herramienta usar. Y si te equivocas, es muy fácil romper algo. Así que, aunque la pieza de aluminio se ve genial y será la más resistente para partes como esta caja de cigüeñal, realmente no es necesario que tenga la resistencia del aluminio. Hubiera sido mucho más fácil y barato imprimirlo en 3D. ¿Por qué ahora decido hacer un motor de aire de aluminio si los de plástico que hice antes funcionan bien? En parte, quiero un proyecto para probar mi nueva fresadora CNC, pero también creo que aumentar la presión de funcionamiento de estos motores podría ayudar con la eficiencia y la potencia de salida. Para operar los motores con CO2 líquido, que a temperatura ambiente es cerca de 900 libras por pulgada cuadrada, a diferencia del aire comprimido a 900 libras por pulgada cuadrada que pierde presión al funcionar el motor, el CO2 líquido mantiene 900 libras por pulgada cuadrada, hasta que todo el líquido se haya evaporado, actuando casi como una fuente de gas autorregulable. Este motor funcionará, con suerte, solo con aire normal a 100 libras por pulgada cuadrada. Aún estoy aprendiendo cómo fabricar algunas piezas, y debo resolver varios temas antes de hacer el motor de CO2, sobre todo el pistón y el cilindro. Aunque la fresadora CNC corta bien líneas rectas por su sistema lineal, tiene dificultades al cortar círculos. Esto se debe al límite de precisión de los motores y al sistema de coordenadas G-code que sigue la máquina. Como mencioné antes, para cortar un cuadrado necesitamos 4 líneas de coordenadas, así que para cortar un octágono necesitamos 8 líneas. Al aumentar más coordenadas, nos aproximamos cada vez más a un círculo. Aunque el software CNC generó 150 líneas de código, aún está lejos de ser un círculo perfecto. Idealmente, esto podría mecanizarse usando un torno, que hace piezas perfectamente redondas, girándolas y usando una herramienta de corte fija. Pero, ¿qué tal si hacemos lo contrario y giramos la herramienta de corte alrededor de una pieza fija? Necesitamos fabricar una herramienta personalizada que mueva la de corte por el radio del pistón. Así que esta herramienta tiene un orificio en el centro, que es más grande que el diámetro del pistón, y se debe quitar algo de material del costado para montar la herramienta de corte. Sin embargo, esta herramienta se montará en el husillo y girará a 10.000 revoluciones por minuto. Debe estar bien balanceada, lo que no ayuda si se elimina mucho material de un solo lado. Para contrarrestar esto, el diseño se ve muy poco natural, ya que la falta de material en este lado se compensa quitando material del otro lado. Diseñé esto con la herramienta de centro de masa en mi software CAD, así que espero que se balancee en la realidad. Luego se gira para hacer una pequeña ranura triangular, ya que planeo usar una de estas puntas de corte intercambiables, que se montará con un pequeño tornillo. Hay que perforar y roscar un agujero, pero como no tengo una fresa de roscar tan pequeña, lo hice a mano. Y literalmente, 3 vueltas después de que tontamente dejé de grabar, rompí el macho de roscar. Este macho de roscar estaba muy atascado y es demasiado pequeño para quitarlo sin dañar la pieza. Tuve que mecanizar una pieza nueva, y esta vez hice la rosca del otro lado, lo que funcionó mejor. Luego, la pieza se puede voltear una última vez para quitar todo el material sobrante que queda. Se puede perforar un agujero central que debía ser roscado con una rosca M10. Puedo usar un perno de hombro de 12 milímetros como eje principal. Con la fresa instalada, la herramienta se coloca en el husillo para probar si logramos un pistón perfectamente redondo. No solo la herramienta quedó bien equilibrada, sino que la calidad final del pistón se ve mucho mejor. La herramienta hace el corte circular, así que el control numérico computarizado solo se mueve verticalmente. Solo falta hacer lo mismo con el cilindro, por suerte hay una herramienta para ello.
Esta es una herramienta de mandrinado y funciona igual que mi herramienta casera, pero para diámetros internos y a diferencia de mi herramienta, su diámetro se puede ajustar girando este dial. Para hacer el cilindro, cortamos un agujero pequeño con una fresa y luego lo ampliamos al diámetro correcto con la herramienta de mandrinado. Esto sí requiere bastantes cortes para que el cilindro quede perfecto, ya que quiero que el pistón y el cilindro estén lo más herméticos posible, eliminando la necesidad de aros para el pistón. Y está bastante cerca. Sin embargo, este proceso de maquinado presenta un problema, ya que deja líneas horizontales en el cilindro y pistón, lo que puede causar fricción entre ambas superficies deslizantes. Compré un compuesto para bruñir, una pasta abrasiva para solucionar esto, y cuando se combina con una herramienta personalizada, impresa en 3D, que aplica presión interna al cilindro, debería poder pulir el cilindro hasta dejarlo liso. Ahora, este motor es lo más básico que puede ser y depende completamente de mi suposición de que el sello del pistón hará que funcione. Esto es porque la válvula de entrada de aire será una válvula de bola simple, abierta por un pequeño pasador mecanizado en la parte superior del pistón. Es importante que el pistón abra la válvula de bola lo más cerca posible de la parte superior de su carrera. Porque, debido a la geometría natural de un cigüeñal, se requerirá menos torque para abrir la válvula si está lo más cerca posible de la posición de las 12 en punto. Si el sello entre pistón y cilindro no es perfecto y el aire escapa, la válvula debe abrirse más tiempo, reduciendo mucho la eficiencia o impidiendo su funcionamiento. Otro aspecto a considerar es la compresión del pistón al subir por el cilindro, importante para la eficiencia de un motor de combustión, pero podría causar problemas en este motor de aire. Porque si la carrera de compresión crea una presión mayor que la presión de suministro, simplemente bombeará aire de regreso al tanque de suministro y tendrás un mini compresor en lugar de un motor. Como este motor solo usa aire, quizá te preguntes por qué corto las aletas de enfriamiento en el cilindro. Cuando alimente un motor con CO2 líquido, la expansión del gas a alta presión puede provocar una gran caída de temperatura, igual que una lata de aerosol se enfría al usarse. Por lo tanto, estas aletas en realidad son para calentar el cilindro, lo que debería ayudar a que el gas se expanda y, con suerte, aumentar el rendimiento. Así que, con el pistón y la biela conectados al cigüeñal, el cilindro se puede montar con su acople roscado, y un pequeño anillo de goma con un balín de 3 milímetros se puede insertar en la cabeza del cilindro para hacer la válvula de admisión. Con el motor ensamblado, puede montarse en una base personalizada y usar una hélice grande como volante de inercia. Luego, si conecto aire comprimido a la cabeza del cilindro, funcionará. No exactamente, pero por eso el cilindro está enroscado en el cárter. Al girar el cilindro, ajustamos el tiempo de apertura de la válvula de admisión. Así que si el cilindro se baja, la válvula se abrirá antes y se cerrará después. Si se abre muy temprano, el motor hará explosión inversa. Aunque intenté ajustar el tiempo de las válvulas varias veces, seguía sin funcionar. Así que decidí inyectar un poco de aceite mineral en los puertos de escape, lo cual parece ayudar bastante. Y con unos pequeños ajustes en el tiempo de las válvulas, parecía alcanzar una extraña potencia de banda. Necesito saber cómo bloquear la rosca del cilindro tras encontrar la posición óptima, ya que la torsión en el tubo de presión cambia lentamente el tiempo de las válvulas. Pero no podría estar más feliz con este primer prototipo, ya que aprendí mucho en el proceso de fabricación. Y, como mencioné antes en el video, toda la construcción de mi máquina CNC fue documentada con mayor detalle en mi segundo canal, Team Station. Así que, si te interesa ver cualquier otro contenido extra que he preparado, ve a checarlo y suscríbete. Gracias por ver el video.